prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Se pueden conectar con nosotros a través de punto_de corte en Twitter, en YouTube. Por favor, dale like, haz comentarios, escríbenos, así te guste o no te guste. Nos puedes ubicar en Punto de Corte TV. También nos puedes ubicar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Punto de Corte. Nosotros en este primer bloque vamos, como siempre, a analizar 3 noticias que hemos seleccionado para hacer el análisis en profundidad sobre ellos. Después, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre la situación de la pretensión de allanamiento por parte del SEBIN a la sede de Provea y sobre todo el tema de la misión de la ONU sobre delitos o crímenes de lesa humanidad de Venezuela. Y en el tercer bloque vamos a hablar con Inti Rodríguez, que es miembro de Provea, y nos va a contar en detalles qué fue lo que sucedió y cómo están viendo ellos el plano de derechos humanos en este momento en Venezuela en el contexto internacional. Primera noticia que queremos analizar con ustedes. Fíjense bien los detalles de esta información. Siguen las protestas por precios del maíz. Productores exigen respuesta de las autoridades. Se ha gestado toda una movilización y articulación por parte de productores pequeños, grandes, medianos en el estado Portuguesa y estados convecinos que tienen también esa capacidad productiva del maíz y están reclamando algo muy sencillo, que las empresas que le estaban comprando a $0.50 el maíz, pues resulta ser que ahora quieren comprárselo a $0.36. Y ellos reclaman que los niveles de producción se pueden sostener solo si se mantiene el precio que se pagaba antes. Pero hay un detalle importante. Esto se ha tratado de partidizar y los señalamientos que se han generado por parte de los productores hacia las empresas Polar lo ha atajado el chavimadurismo para decir ahí está, ese es el culpable, Lorenzo Mendoza. Ojo, yo no tengo aquí que defender a Lorenzo Mendoza para nada. Por el contrario, me he ganado el desprecio público en algún momento por hacer observaciones en relación a las políticas económicas de la empresa Polar, en relación con la recepción de más de 5.000 millones de dólares a nivel de todo lo que fue los mecanismos de mediación financiera que se utilizaban, Sencoes, etcétera. Un poco de plata, realmente no recuerdo en este momento, permítanme hacer la corrección, no recuerdo si son 5.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares o no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares, pero fue mucho dinero que recibió las empresas Polar a través de estos mecanismos de Cadivi, Sencoex, etcétera. Ahora bien, indiferentemente de que no es santo de mi devoción el tema de la empresa Polar y Lorenzo Mendoza, pues yo soy uno de los principales consumidores de sus productos, me encantan, sin duda alguna son muy buenos. Ahora, para la preservación de la calidad de estos productos, sin duda alguna, tiene que haber una política económica coherente que permita que estas empresas produzcan. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Ellos no son productores, la empresa Polar es mediadora, igual que lo son Doña Emilia, Harina Juana, Doña Goya, Harina Cali, El Silbón y Harina Deli. Estas son empresas que compran el maíz que le riman y procesan para generar un producto derivado, como es la harina precocida. Resulta ser que este no es solamente un problema de la Polar. Los productores están señalando claramente que, repito, Doña Emilia, Harina Juana, Doña Goya, Harina Cali, El Silbón y Harina Deli también están aplicando la misma política. Y por cierto, aquí hay empresas como Harina Juana que es del Estado. Sí, es del Estado madurista. Están empresas como Doña Goya, que bueno, que no sé su capital de origen, pero entiendo que están muy arrimados al gobierno y responden a todos los lineamientos del gobierno. Creo que esa viene en la Bolsa Club, ¿no, Humberto? Esa es una de las que viene en la Bolsa Club, ¿no? Y así sucesivamente, las otras harinas tienen mucha vinculación.
Si no son del gobierno, parecen. Así de sencillo. Entonces, a ver, es un problema de cartelización de estas empresas, ¿no? Si no se parecen igualitos. Hay un problema de cartelización. Y esto no se puede dar si no está amparado por el gobierno de Maduro. Así que ven acá, aquí la defensa de los productores es indeclinable. Y señalamiento en relación con las empresas que están en este momento jugando con el precio del nivel de producción para generar producción de buena calidad, pues hay que señalarlas a todas, no solamente a una, para entonces generar la guerra en contra de las polares. No, hermano, aquí son todas estas empresas que no están queriendo dialogar con los productores para llegar a un acuerdo certero en relación con el precio del maíz blanco y el maíz amarillo que genera la harina precocida. Así que mosca con esto, mosca con esto. Por otra parte, ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a Petro en el país de España, en el marco de un foro económico que se está dando como consecuencia de la Asamblea de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Y se desprenden dos perlas extraordinarias de Petro en relación con el tema de Venezuela en esa entrevista, que están reseñadas en el portal de la casa puntodecorte.net. Uno, Petro no tiene en agenda reunirse con Maduro en la reapertura de la frontera, tal como se había anunciado por distintas vías, con algarabía y con rebozo, el hecho de que al fin Maduro y Petro iban a estrecharse las manos. Bueno, esto no sé si va a suceder, porque después de las declaraciones de Petro en este programa, en donde dijo Latinoamérica, en un foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía mundial, en donde afirmó que eso no está en este momento en la agenda ante la pregunta de si se iba a reunir en corto plazo con Maduro, pues resulta ser que después salieron una serie de voceros de su gobierno a tratar de decir que sí, que Petro está animoso, que él quiere, que lo que pasa es que no saben si es Maduro el que va a poder ir. Hermano, yo no sé. Yo me baso estrictamente en las palabras del presidente Petro para medir este problema. Y esto lo dijo, por cierto, después de que Petro reiteró su invitación a Maduro para reingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Una perla nada más. Una perla. O sea, el hecho de que después de hacer señalamiento Gustavo Petro sobre los problemas de Venezuela en relación a la violación de derechos humanos, determinados por la misión de determinación, valga la redundancia, enviada por las Naciones Unidas, y ante la pregunta del periodista en relación con este tema, simplemente Petro lo que dijo es que ha invitado a Maduro a reincorporarse a el sistema interamericano de derechos humanos que organiza las naciones, la OEA. En pocas palabras, le está diciendo a Maduro: vuelva a meterse en la OEA y agarre cintura, compadre. Oye, en verdad que esta es una relación muy interesante. Yo no sé si al final la burra agarrará pa'l monte, como decimos en cristiano y en criollo. No sabemos al final si esto es todo un adorno para después avanzar en relación con una relación sofisticada con Maduro, porque hay temores, por supuesto, en relación con el tema ideologizado de las relaciones de estos actores. Pero hasta ahora Petro le ha puesto la vara alta a Maduro en relación con algunos temas a nivel internacional. Y la necesidad de la reactivación económica en la frontera, Petro lo evalúa a partir del beneficio de su pueblo y no solamente, o no del beneficio del gobierno de Maduro, y el restablecimiento de relaciones va en un interés económico. Ahora, ¿estará realmente interesado Petro en el estrechamiento de relaciones políticas con Maduro? ¿Habrá realmente voluntad de Petro de vincularse política e ideológicamente con un violador de derechos humanos determinado por una comisión de las Naciones Unidas y además de delitos de lesa humanidad? ¿Querrá Petro tomarse esa foto sin hacer absolutamente nada, sino favorecer a Maduro? Son preguntas que dejamos al aire, pero que no dejan de ser interesantes para hacerle seguimiento. No metemos las manos en el fuego por nadie, pero la cosa se pone interesante en este sentido. Para el próximo segmento vamos a ver un trabajo hecho por nuestro equipo de producción sobre la visita
del SEBIN a la sede de Provea y sobre los resultados de la misión de determinación de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Provea es una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela que tiene una amplia trayectoria, que ha ido desde defender al mismo Nicolás Maduro a defender a cualquier ciudadano y trabajador que lo haya necesitado en su momento si hay una condición de violación de derechos humanos, y se ha enfrentado a gobiernos de centro, a gobiernos de centro derecha y a gobiernos de izquierda por igual, porque el tema no es un tema ideológico, el problema es un tema de defensa estricta de los derechos humanos. La trayectoria de Provea sin duda alguna es impecable en relación con esta lucha, y la conformación de su equipo permanentemente está en la calle avanzando en relación con lo que debe ser la articulación de todos los defensores de derechos humanos junto con el resto de las extraordinarias organizaciones que existen en Venezuela para la defensa de los derechos humanos. En especial en estos últimos años, en donde el autoritarismo ha incrementado su presión en contra de la sociedad civil, y en especial en estos años en donde los delitos han sido brutales en función de la violación de derechos humanos y ha trascendido a la elaboración de crímenes de lesa humanidad que han sido difundidos, informados, investigados y ratificados por cientos de organizaciones internacionales, al punto de que la misión de determinación de la Organización de Naciones Unidas, designada por su asamblea para estar en Venezuela, ha llegado a la conclusión de que es una política de Estado la violación de derechos humanos en Venezuela a través especialmente de dos órganos, el SEBIN y la DGCIN, como instrumentos que operan en nombre de una estructura jerárquica de mando encabezado por Nicolás Maduro. Esto no lo está diciendo Nick Evans. Esto lo está diciendo las Naciones Unidas y todas las organizaciones que han investigado sobre esto a nivel del contexto internacional. Ahora, en este sentido, y en el marco de esto, exactamente el día que se hace el pronunciamiento sobre este tema, llega el SEBIN a tocarle la puerta y hacerle la operación Tum Tum a Provea en su sede en el centro de Caracas, en medio de una conferencia de prensa que se estaba dando para informar sobre el proceso que se está desarrollando en contra de 6 trabajadores dirigentes sindicales que están presos arbitrariamente y violándose todo el debido proceso y todos los derechos humanos que le competen a estos ciudadanos venezolanos luchadores por la libertad de Venezuela. Vamos a ver este trabajo hecho por nuestro equipo de producción: Yexalí Rusa, Humberto Pernía, Joseph Pineda, Reinier y Marta Cambero, además de en la voz de Johan Álvarez, para que podamos hacer antesala a lo que va a ser la entrevista en el segmento que viene. Una hora después que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas presentara su informe sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, cometía un nuevo acto de hostigamiento y amedrentamiento contra familiares de víctimas de la persecución en el país y además de activistas. El hecho sucedió el pasado 20 de septiembre en horas de la mañana, cuando 2 funcionarios del SEBIN encapuchados intentaron entrar a la sede de la organización Provea, donde se llevaba a cabo una rueda de prensa de los familiares de 6 trabajadores detenidos por la administración de Nicolás Maduro.
se conoció que los efectivos no tenían orden judicial para entrar a la sede de la organización, que por primera vez en 20 años recibió la visita de un cuerpo de seguridad del Estado, pese al hostigamiento público que han recibido en varias oportunidades por parte de actores del gobierno de Nicolás Maduro. Estas acciones de hostigamiento e intimidación hechas por los funcionarios del SEBIN frente a la sede de Provea constituyen no solo una violación de derechos humanos al vulnerar el derecho de los afectados a expresarse libremente y denunciar las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, sino también reafirman la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Verificación y Determinación de Hechos de la ONU, donde denuncian las violaciones de derechos humanos orquestadas por el régimen a través del brazo armado del SEBIN y la DGCIM, que responden a la cadena de mando encabezada por Nicolás Maduro. Es indudable que hay una premeditación y alevosía que va orientado a el terrorismo de Estado como política sistemática por parte del gobierno del Maduro y del chavimadurismo, o esta pelea entre corrientes y tendencias en donde al final los une una sola cosa: la maldad. Vamos a ver en el próximo segmento una entrevista que hemos desarrollado a Inti Rodríguez, coordinador de programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, en donde conversaremos sobre estos y otros temas claves para entender cómo y qué significan los derechos humanos para la vida cotidiana de los venezolanos en el marco de un sistema político electoral no democrático. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Como lo habíamos anunciado en el segmento anterior, tenemos con nosotros a Inti Rodríguez, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación, Acción de Derechos Humanos, bien conocido como Provea. Cuenta con experiencia en el ámbito de investigación del caso de derechos humanos y fue uno de los voceros que estuvo el 20 de este mes de septiembre en la sede de Provea, facilitando el proceso de denuncia en relación con el tema de los presos políticos y en específico de los 6 presos políticos trabajadores que se encuentran en este momento detenidos con medidas absolutamente arbitrarias. Precisamente en este episodio, Inti Rodríguez logró junto a todo el equipo de Provea impedir que el SEBIN entrara a las instalaciones de Provea. Por cierto, que en nuestro micro, el micro que acabamos de rodar, observamos que es la primera vez que Provea es objeto de amenazas 500, 1000, millones, pero de la presencia del SEBIN en sus puertas para tratar de irrumpir en su sede, es la primera vez que esto sucede. Y para hablar de esto y hablar también de la necesidad de la extensión de la presencia de la Comisión de Determinación, de la Misión de Determinación de las Naciones Unidas, que acaba de decir que Maduro es parte responsable en la cadena de mando y reconoce el tema de la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, pero por primera vez no solamente lo asume como hechos, sino como una política con estructura de mando, pues también vamos a hablar sobre esto con Inti Rodríguez. Bienvenido, Inti. Hola, Nigmer, un placer estar contigo, un placer con tus oyentes y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Inti, cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió este 20 de septiembre. Sí, Nigmer, ya como tú lo relatabas, el día martes estábamos realizando una rueda de prensa acá en nuestra sede
en el centro de Caracas, con familiares de los trabajadores recientemente detenidos, trabajadores sindicalistas, 6 trabajadores concretamente. Esta rueda de prensa era también para anunciar que el próximo viernes 23 y el lunes 26 se van a realizar las audiencias preliminares para estos 6 trabajadores. Y bueno, en plena conferencia de prensa, con la presencia de muchos medios de comunicación, 3 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional intentaron ingresar a nuestra sede, a nuestras oficinas, con la excusa de que querían escuchar lo que se estaba diciendo en la rueda de prensa. Nosotros, bueno, le dijimos que ellos no eran bienvenidos, no estaban invitados a nuestra sede y que para la sede Provea el SEBIN, un cuerpo señalado de cometer graves abusos contra los derechos humanos, no es bienvenido en nuestra sede. Ellos, bueno, se comunicaron con sus superiores, alegaron que tenían la orden de ingresar a Provea. En todo momento se lo impedimos, les exigimos o le dijimos que la única forma de ingresar era con una orden judicial firmada por un juez. Evidentemente ellos no tenían esa orden, no tenían ningún documento legal que sustentara este procedimiento arbitrario y sencillamente le impedimos la entrada. Esto, como tú lo decías también, Ismael, primera vez que ocurre en los 34 años de fundación de Provea. Efectivamente hemos recibido amenazas de diversa índole, desde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros funcionarios del gobierno venezolano, pero nunca había ocurrido el hecho de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o de algún cuerpo policial similar intentara ingresar de forma arbitraria a nuestra sede. ¿Y qué expresa esto? ¿Qué perciben ustedes que quiere decir esto? Especialmente el mismo día que la Comisión de Determinación de las Naciones Unidas da el informe que da y pone nombre y apellido y señala a Nicolás Maduro como parte de responsable de una política sistemática de violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Por qué Provea? Sí, Neymar, casualmente este mismo martes el informe de la Misión de Determinación de los Hechos señala concretamente al SEBIN como responsable de graves abusos, ha hecho casos de tortura, de abusos sexuales contra personas detenidas en sus sedes. Señala que el SEBIN le responde únicamente a Nicolás Maduro y bueno, y un conjunto de abusos cometidos en toda la cadena de mando que parte desde Maduro hacia abajo, ¿no? Este hecho, esta reacción la entendemos como un acto más de intimidación, de hostigamiento, en primer lugar para las víctimas que están denunciando los abusos, las arbitrariedades que se están cometiendo a diario contra sus familiares, en este caso los 6 trabajadores detenidos, pero también un mecanismo de intimidación y hostigamiento para las organizaciones de la sociedad civil en medio de un creciente proceso, un acelerado proceso de cierre del espacio cívico. Acá lo que hemos visto en los últimos meses al menos es que el gobierno está avanzando progresivamente hacia una especie de orteguización de Venezuela, es decir, el cierre del espacio cívico, el aumento de la criminalización para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones autónomas en general, un proceso también acelerado, progresivo, de impedir, obstaculizar el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos. Fíjate que históricamente, Nitmer, a nuestra sede todas las víctimas han sido bienvenidas, permanentemente les hemos prestado apoyo cuando lo han requerido, y eso incluye a personas incluso disidentes del oficialismo que eventualmente han sido perseguidos, han sido criminalizados. Entonces, eso que intentaron hacer el pasado martes busca acallar a las personas, busca intimidar a las víctimas que están denunciando las violaciones de derechos humanos y por supuesto es un intento más por frenar, por obstaculizar el trabajo que hacemos las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país. Inti, pero ¿por qué en este momento sucede esta irrupción o búsqueda de irrupción en Provea? En verdad que me llama poderosamente la atención el hecho de la pretensión física. Fíjate que este es un patrón que se cumple mucho en las regiones, pero yo no había visto este fenómeno en Caracas. Yo he estado presente en asambleas en donde los funcionarios del SEBIN se instalan en la puerta de la sala de reunión, llegan a la puerta, pasan, se sientan, escuchan, o sea, con su uniforme.
Y bueno, por supuesto, el que está facilitando la asamblea hace el llamado de atención, pero ellos llegan e irrumpen regularmente. Ahora, aquí en un espacio como Provea, en el centro de Caracas, en donde además sabemos que el salón de prensa es un salón con unas dimensiones no muy grandes, pretender entrar de esta manera tiene algún tipo de connotación más allá de solamente el tema del amedrentamiento. ¿Hay un mensaje político de fondo en relación con esta acción? Sí, Digmer, tú lo acabas de escribir, lo que hemos visto acá en Caracas, completamente nosotros, por ejemplo, en las concentraciones, en las marchas que se han hecho recientemente, sobre todo contra el instructivo ONAPRE, es que hay mucha presencia de funcionarios del SEBIN, algunos uniformados, otros de civil, tomando fotografías abiertamente para que la gente los vea y se sientan y las personas se sientan intimidadas. Esto que ocurrió el martes, como te decías, primera vez que ocurre en la sede de Provea y primera vez que por lo menos nosotros atestiguamos que ocurre en una rueda de prensa que se está realizando, al menos en el campo, en el espacio de las organizaciones de la sociedad civil. Es una escalada en este proceso represivo, una escalada en este proceso del cierre de los espacios democráticos, y el mensaje es concreto, el mensaje es dirigido a los familiares de las víctimas, dirigido a las ONG. Bueno, los tenemos vigilados, no nos importa lo que diga la misión de determinación de los hechos, desconocemos quién dio la orden, pero efectivamente se inscribe esta práctica, esta situación se inscribe dentro de todo este escenario represivo, este escenario de obstaculización para el ejercicio de las libertades democráticas, para el ejercicio del derecho a defender derechos. Nosotros dejamos muy claro que Provea no se va a intimidar con este tipo de actos, con este tipo de prácticas. Vamos a seguir denunciando. De hecho, lo que ocurrió el pasado martes ya lo denunciamos ante la Fiscalía del Ministerio Público, pusimos en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías de Naciones Unidas, a la propia oficina, a los propios miembros del personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas que están acá en Venezuela, porque sí nos presta un precedente gravísimo, porque bueno, Provea es una de las organizaciones más reconocidas del país, y si eso le ocurre a Provea, bueno, es de esperar que a organizaciones más pequeñas, sobre todo las que están en las regiones, puedan ocurrirle cosas similares. Ya el año pasado vimos como varias organizaciones como Azul Positivo, Prepara Familias, bueno, sufrieron actos de hostigamiento, allanamientos a sus sedes, y sencillamente nosotros no vamos a tolerar eso, no vamos a permitir eso, porque consideramos que aquí hay que dar un ejemplo sobre todo a las víctimas, sobre todo a las personas que están denunciando lo que ocurre, y hay que plantársele firme a los cuerpos represivos, hay que plantársele firme al gobierno de Nicolás Maduro, porque no vamos a tolerar este tipo de actos. Porque nosotros no nos van a callar en nuestra permanente demanda de justicia, en nuestra permanente demanda para que el Estado venezolano asuma sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y mientras tanto, Inti, hay una solicitud de prórroga de una misión de determinación por parte de las Naciones Unidas que acaba de hacer un señalamiento quizás el más grave y delicado que se ha hecho en estos tiempos por parte de órganos internacionales de investigación. Y en paralelo está el presidente Gustavo Petro en Colombia expresando públicamente la solicitud que le ha hecho Nicolás Maduro de que se incorpore al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué está sucediendo en este contexto internacional y en qué repercute el hecho del resultado de esta investigación hecha por parte de la misión de determinación de las Naciones Unidas? Sí, en el caso de la misión de determinación de los hechos, como tú lo has indicado, los más recientes informes que se publicaron el pasado martes, destacan el papel de la cadena de mando en todos los graves abusos que se han cometido en Venezuela. También incorpora un elemento nuevo en el caso de la misión de determinación de los hechos, que es el análisis de todo lo que está ocurriendo, el análisis y la documentación, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo al sur del país, concretamente en el arco minero, en toda la zona del arco minero del Orinoco, la presencia de grupos irregulares armados, las afectaciones para el medio ambiente y para los derechos de los pueblos indígenas, y escala, o sea, aumenta aún más el costo político para lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, para las personas que han sido víctimas de estos abusos,
Es difícil a veces explicar que, bueno, esto es una sumatoria de procesos, de hechos, es lento, la justicia no llegará inmediatamente, lamentablemente, como quisiéramos que llegara, pero esto que acaba de publicar la Misión de Determinación de Hechos, junto a lo que ya ha publicado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, suma a toda esta estrategia de búsqueda de justicia, de reparación, de memoria, para que no sigan ocurriendo las cosas que están ocurriendo en el país. Ahora en octubre debería ser renovado el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. Hay que recordar que esta instancia fue nombrada, fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su mandato está especificado en la investigación, en la documentación de violaciones de derechos humanos, concretamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de torturas y tratos crueles contra personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros estamos junto a organizaciones nacionales e internacionales haciendo incidencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante los estados que lo componen, para que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. Otro elemento que nos parece importante es la instalación, una aspiración de que se instale y se consolide definitivamente una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela. Hay que recordar que por ahora hay un personal de la oficina del Alto Comisionado que está en el país, pero este personal no constituye una oficina en términos formales, es decir, este personal debe estar en permanente comunicación con el gobierno debe autorizar la movilización a las regiones de este personal y eso resta autonomía a la labor que debe cumplir la oficina del Alto Comisionado en nuestro país, de vigilancia, de monitoreo, de documentación de las violaciones de derechos humanos. Entonces esta es una aspiración que tenemos, que aspiramos que el nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas, el señor Volker Arturo, haga esfuerzos para que definitivamente se consolide esta oficina en Venezuela. Con respecto a lo que mencionaba de Petro y el sistema interamericano, hay dos elementos que nos parecen importantes. Hay que recordar que Venezuela, en el año 2013, Venezuela salió de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una decisión del presidente fallecido Hugo Chávez. Posteriormente, en tiempos de la Asamblea dirigida por Juan Guaidó, la Corte Interamericana asumió nuevamente casos sobre Venezuela. De hecho, recientemente fue elevado un caso ante la Corte Interamericana, el caso de Juan Pedro Lares, que no sé si lo recuerdas, Nismer, un joven que fue detenido arbitrariamente en 2017, sometido a actos de tortura, etcétera. Y nos parece importante eso que la Corte esté asumiendo casos de Venezuela, porque lo que siempre hemos destacado desde la salida de Venezuela de la Corte Interamericana, lo que siempre hemos destacado es que eso fue una hecho inconstitucional porque atentó contra el principio de progresividad en materia de derechos humanos que está contemplado en la Constitución. Igualmente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros permanentemente no hemos dejado de acudir a las audiencias, de solicitar medidas cautelares de protección a favor de las víctimas. Lo que ha ocurrido es que sencillamente el Estado venezolano ha sido renuente a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana, desoye permanentemente los informes que publica esta instancia interamericana de protección de derechos humanos, y eso lo convierte de alguna manera en un Estado forajido, un Estado que no está cumpliendo de buena fe sus compromisos, los compromisos que ha suscrito internacionalmente en materia de derechos humanos. Entonces, allí lo que habría que exigir al gobierno venezolano es que cumpla con sus obligaciones en esta materia. No basta con que algún funcionario de Cancillería acuda a las audiencias, lo que necesitamos es que cumplan con las recomendaciones, cumplan con las obligaciones que están firmadas, que han sido suscritas por el Estado venezolano en los pactos internacionales de protección de derechos humanos. Inti, para cerrar, ya se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero quisiera que aterrizáramos en ese sentimiento de María, de Juana, de Petra, de Pedro, de Simón, de cualquiera que esté en este momento escuchándonos, viéndonos a través de la vía streaming, y se estén preguntando en qué repercute para mí en mi vida cotidiana la posibilidad de que esta presión internacional a nivel de derechos humanos avance. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Sí, sencillamente, como decía, esto es un camino que se ha recorrido, un camino
que ha sido largo, que es lento a veces, tiene sus propios mecanismos, sus propios procedimientos, pero es un camino que nos va a conducir más temprano que tarde a que en Venezuela se establezca, se construya un sistema de administración de justicia que responda a las necesidades de la gente. Es decir, que cuando Petra, María o Juan acudan ante la fiscalía porque fueron víctimas de algún tipo de abuso, cuando acudan ante un tribunal puedan ser escuchados, sus demandas puedan ser oídas y sean efectivamente, beneficiarios de la justicia. Eso es lo que no está ocurriendo ahora en Venezuela. Tenemos una justicia, un sistema de administración de justicia que sirve a los intereses del partido oficial, que está cooptado por el Ejecutivo Nacional y por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ese sistema de administración de justicia, lejos de utilizarse para brindar efectivamente justicia y reparación a las víctimas de abusos, ese sistema más bien está siendo usado para criminalizar a la disidencia política, para criminalizar a quienes expresan su descontento y para revictimizar a las personas que han sido víctimas de abuso. Lo que se vive a diario en los barrios, por ejemplo, en los barrios de Caracas y el resto del país, con estas situaciones de ejecuciones extrajudiciales, de allanamientos ilegales en viviendas, estos operativos que permanentemente se realizan y que atropellan a todas las comunidades o comunidades enteras, cuando esas personas van a denunciar esa situación, sencillamente no son escuchadas, no se les brinda reparación, no se les brinda justicia. Entonces, toda la impunidad en Venezuela se ha convertido en una máquina que ha permitido, que ha propiciado que las violaciones de derechos humanos, que los abusos contra las personas sigan ocurriendo de manera generalizada, de manera sistemática. No hay sanción para los responsables de estos abusos y eso es lo que estamos buscando. Con esto de la renovación de la misión de determinación de los hechos, con la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, con las denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que se busca es que en Venezuela finalmente se construya un sistema de administración de justicia que sirva a los derechos humanos y que sirva a los intereses de las personas. Muchísimas gracias, Inti, por esta participación y de parte de todo el equipo de la plataforma comunicacional Punto de Corte, nuestra solidaridad ante estos eventos de violencia a la que son objeto las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Gracias, Wilmer, y también con ustedes nuestra solidaridad permanente. Muchas gracias. A Inti Rodríguez, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea y que cuenta con experiencia en el ámbito de investigación del caso de derechos humanos. Con esta entrevista y con esta información importante que nos da Inti Rodríguez, finalizamos nuestro Prohibido Olvidar del día de hoy. Muchísimas gracias. Prohibido olvidar.